Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy en este segundo día del coloquio Buenas prácticas para la erradicación de la violencia contra las mujeres. El día de hoy me complace muchísimo presentarles a la ponente que nos va a hablar sobre la violencia contra las mujeres adultas mayores. Ella es Victoria González García y me voy a permitir leerles su semblanza curricular. Ella es licenciada en Trabajo Social, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Administración Gerontológica por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Tiene estudios de maestría en Trabajo Social por la UNAM. En el 2010 participó en el curso Servicios para la Tercera Edad en la Familia y en la Comunidad, en el Centro Internacional de Capacitación en Golamier, Monte Carmel, Haifa, Israel. Diplomada en Gerontología por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y Teoría y Práctica Docente por parte de la Escuela Nacional de Trabajo Social, actualmente adscrita a la Subdirección de Formación Académica en el Instituto de Geriatría de la Secretaría de Salud. Docente de práctica de especialización de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM con línea de cuidadores informales. Luego entonces pues vemos que tenemos una gran ponente el día de hoy. Muchísimas gracias Victoria por estar con nosotras. Pues sin más te doy la palabra, nada más recordarles que al final o en los últimos minutos de tu ponencia vamos a compartir la liga para el pase de asistencia, entonces para que estén atentos por vía del chat de aquí de Zoom. Muchas gracias Victoria, adelante. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los hospitales y todas las instituciones hermanas que estamos aquí sumando esfuerzos para tener trayectorias diferentes en este proceso de envejecimiento y vejez, pues de la población que nosotros atendemos. El tema del día de hoy es un tema sensible, es un tema que tenemos que verlo desde distintas perspectivas. Hablaremos un poco sobre la guía de práctica clínica de malos tratos, pero antes de eso yo quisiera preguntarles ¿qué le regalarían ustedes a una persona que está a punto de cumplir 60 años? Les acabo de compartir vía chat una liga. Las 10 primeras personas que entren, por favor les pido que me apoyen en responderlas. Hay solamente ese tope de 10 personas, sin embargo, para todas las personas que estamos en el chat, por favor, pueden también compartir qué le regalarían ustedes a una persona que está a punto de cumplir 60 años, justo en este marco de o la trayectoria que tenemos con las mujeres embarazadas, que les regalamos cosas para sus bebés. Hacemos un baby shower, ahora hagamos un shower. ¿Qué le regalaríamos? Entonces, voy a compartir pantalla. Voy a compartir un pastel. Sí, yo también. Ok, hay quien un pastel. ¿Qué más, compañeros y compañeras? Aquí tenemos ropa, un libro. Tengo 7 personas más pendientes. ¿Qué más me regalarían? Un diario. Vamos, vamos. Una fiesta, un día libre, lo que elija, accesorios, flores, abrazos, amor, algo que le guste. Muy bien. Una cena en un restaurante. Me apunto. Muy bien, pues. Fíjense que estas mismas preguntas se realizaron a personas de un hospital hermano hace 10 años. Y la respuesta pues fue increíble, ¿no? Justamente porque el tipo de población que nosotros vemos en hospitales, pues evidentemente son personas que tienen alguna enfermedad, algún tipo de discapacidad, que tuvieron alguna situación con su salud. Entonces, esta pregunta justamente pues nos va dando una perspectiva de cómo vemos a la vejez. Y es por eso que nuevamente les quiero compartir en el chat otra preguntita, y para los que no alcancemos, por favor, váyanmelo contestando aquí en el chat. Veo que también alguien dice abrazos y comer con ella escuchando sus anécdotas.
un libro, un viaje, vamos coincidiendo. Entonces, en este nuevo Menti, la pregunta es, ¿qué te significa la vejez? Para ti, ¿qué es ser viejo? ¿No? El llegar a esta etapa de la vida. Y justamente te lo pregunto porque dependiendo de la respuesta vamos a ir construyendo, vamos a construir nuestro significado de la vejez. Mientras, pues espero que sí tengan acceso para que me vayan contestando. Las primeras 10 personas es el invito que me pone la aplicación. En el chat nos comentan que pues también pudiera significar dependencia y una carga para la familia. Eso es muchas de las realidades que vemos en nuestros servicios. Incluso Alba nos dice tu experiencia. ¿Qué más? Sin miedo, no le tengan miedo a la respuesta. Vamos a ir construyendo. Experiencia, sabiduría. ¿Pudieron entrar al Menti? Si no, se los vuelvo a compartir. Miren, aquí está. Oscar nos dice que es el reflejo de nuestra vida. Justo es algo que vamos a ir platicando. Un cambio de etapa donde normalmente se presentan cambios en el cuerpo, satisfactorios. Victoria, es que el Menti que nos compartiste sigue siendo de la pregunta anterior, de los 60 años. Ay, qué barbaridad. Perdónenme. Ahorita lo abrí. Un segundo. Aquí lo tengo. Compartir. Ya. Copiar link. Listo. Aquí tengo. Aquí lo tengo. ¿Listo? ¿Ahora sí se pudo? Sí. Ok. Mientras lo sigo leyendo en el chat. En la experiencia. Casi no se me entiende. ¿Ya me escuchan mejor? Eduardo. Eduardo Cruz González. Bueno, pues para algunos de nosotros vejez significa madurez, experiencia, evolución, aprendizaje, sabiduría, final de una fase de la vida. Mejor un poco, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 3 personas que todavía pueden responder por Menti. No, ya compartí el... No, a ver. Ya. Aquí está. Alejandra, Daniela Alejandra. Listo. ¿Qué te significa la vejez? Aprendizaje, comprensión, madurez, una fase al final de la vida nos decían. Entendimiento, evolución, algunos nos dicen que ternura, una nueva oportunidad de hacer lo que hace falta, experiencia, nos dice Eduardo, duelos también es una parte de la etapa, de hecho de todas las etapas, pero se exacerba en esta, la última etapa de la vida, muy bien, admiración, el ser valorado, el ser un guía. Entonces, fíjense bien, hace 6 años se realizó una encuesta nacional sobre la percepción que tienen los mexicanos sobre 15 temas de índole nacional. Y vienen algunos que me parecen muy aterrizados para entender la dinámica social. Entre ellos, ¿qué percepción tienen los mexicanos de la familia? ¿Qué percepción tienen los mexicanos sobre el tema de envejecimiento y vejez? ¿Qué pasa con el tema de movilidad relacionado con desplazarse de un punto de la ciudad a otro? Y el de habitabilidad, que es el tema de vivienda. Entonces, la serie se llama Los mexicanos vistos por sí mismos. Yo les invito a que lo lean, que lo consulten. Hay otros temas como pobreza, como derechos humanos, hay otros más. Entonces, justamente esta radiografía nos ayuda a entender cómo nos vemos. Y se les preguntó a una muestra de mexicanos qué piensa de la familia. Es como decir qué piensas de la vejez y todos opinamos. Pero si te pregunto, ¿qué opinas de tu vejez? Ahí ya el asunto cambia, porque ya
personalizada y más, más cercana a ti. Entonces son encuestas nacionales y tú puedes encontrar la colección que se llama Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos. Es del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Está libre, esas encuestas se convirtieron en libros y los puedes encontrar. No los puedes descargar, pero sí los puedes leer en línea. Ahora, si te interesa tenerlos, pues, acudiendo a las librerías de la UNAM, ahí es donde están disponibles, pero lo más cercano es Internet. Entonces, cuando se le preguntaba a las personas, ¿qué opinas sobre la familia? Y entonces daban toda una serie de respuestas como unión, apoyo, solidaridad. Frecuentemente esa fue la respuesta. Pero cuando le preguntaban, ¿qué opinas de tu familia? La respuesta fue totalmente diferente, porque muchos decían, bueno, es que mi familia es un desastre. Mi mamá hace esto, solapa a mis hermanos, yo soy el que me tengo que ir a trabajar, tengo que mantener, es un desastre mi familia. Entonces, lo mismo yo preguntaría con este tema de envejecimiento y vejez. Envejecimiento es el proceso gradual y adaptativo que tenemos todo el tiempo. Hoy incluso vamos a salir más viejitos, ¿no? Con horas más que cuando entramos. Entonces, justamente, esta percepción de mi proceso de envejecimiento va a ser, pues, prácticamente determinante en cómo sigo viviendo este proceso en etapas subsiguientes. De tal manera que la percepción, rescatando un poco más esta encuesta, la percepción de los mexicanos referente a ser mayor, justamente se ve como una carga, se ve como dependencia, cuando en realidad hay diferentes trayectorias de vida. En el curso de vida vamos tomando decisiones y estas decisiones van teniendo pues un reflejo en nuestra salud. Sabemos de los determinantes sociales de la salud, nosotros que estamos en el ámbito de la salud, cómo es que los hábitos van determinando, pero no nada más son los hábitos aislados, son los hábitos vinculados justamente al tema de ingreso, al si es hombre o eres mujer, por ejemplo, los roles sociales también van determinando quién cuida a quién, cuáles son las implicaciones del envejecimiento y la vejez en hombres y en mujeres. Y esto nos da una radiografía de los aspectos que tenemos que ir trabajando en la población. Inicialmente, la guía de práctica clínica en relación a la detección de malos tratos en personas mayores estaba focalizado para el primer nivel de atención. Sin embargo, la evidencia nos muestra que los malos tratos se dan en diferentes momentos y que en cualquier nivel de atención pueden llegar personas que tengan ya una condición de violencia, pero en el marco del día de la no violencia contra las mujeres, el 25 de noviembre, pues hablemos de este tema. ¿Qué es esto de la violencia? Bueno, pues el objetivo que persigo en esta sesión es reconocer el fenómeno de la violencia en las mujeres mayores de 60 años y más, aunque también lo quiero abrir pues al otro género, porque este tema nos incluye absolutamente a todos. Entonces vamos a hablar sobre las características sociodemográficas, qué es esto del curso de vida, qué es esto de la discriminación y los malos tratos y qué impacto emocional trae para las personas que viven esta condición, y hablaremos de la escala de malos tratos. Entonces, nuestro referente es el Informe Mundial sobre Envejecimiento y Salud, que fue publicado en el 2015 por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y quiero compartirles que para esta década, la denominada década 2030, justamente ha sido llamada la década del envejecimiento saludable. ¿Esto qué quiere decir? Que durante 10 años tenemos que ir trabajando por modificar la percepción y por modificar en la medida de lo posible el curso de vida de las personas, porque justamente la percepción de este grupo etario es que son dependientes y son una carga para la familia. Entonces,
quiero compartirles algunos datos. Quiero compartirles que en el 2020 residían en México 15.1 millones de personas de 60 años o más, que representan el 12% de la población total. En el país, por cada 100 niños o niñas menores de 15 años, hay 48 adultos mayores. En el caso de la Ciudad de México, hoy en día hay más personas mayores que niños menores de 5 años. Y el 20% de las personas mayores no cuentan con alguna afiliación al servicio de salud. Tengamos muy presentes estos datos, y ustedes que están en hospitales, la mayoría de nosotros laboramos en hospitales públicos, podemos tocar esa realidad de las condiciones socioeconómicas de las personas, y más de las personas mayores. ¿Dónde hay mayor concentración de personas mayores actualmente? En la Ciudad de México, en Veracruz, en Morelos, Sinaloa, Colima y Yucatán. Aquí es donde tenemos los índices más altos de personas mayores, que va desde un rango de edad de 51 años a los 90. Entonces, por cada 100 niños y niñas menores de 15 años, ya no, leí mal el dato, es de 51 a 90 adultos mayores. O sea, fíjense cómo ha subido esta tasa por cada 100 niños. O sea, casi lo estamos igualando, y ya en poquito tiempo rebasamos ese número a nivel nacional. Entonces, en el caso de la Ciudad de México, el índice es mayor. Entonces, cada vez vemos personas mayores en medicina interna, ¿no? En nuestros servicios. Ahí están. Y este índice justamente nos permite apreciar cómo se han venido configurando los cambios en esta etapa de envejecimiento. Sabemos que la tasa de fecundidad pues, ha disminuido, y justo hace una amiga nos decía, es que ya no tengo a nadie que invitar, ¿no? Con los compañeritos de mi hijo que cumplió 2 años, pues todavía no tiene, porque no ha ingresado a la etapa preescolar, pero pues puros amigos, puros grandes son los que están en las fiestas. Entonces, ¿qué pasa con este tema de la afiliación y el uso de los servicios de salud? Y esto es un tema muy importante. La afiliación de los servicios de salud sabemos que es un derecho social y que tiene que beneficiar las condiciones de la población, principalmente a las personas mayores de 60 años o más, porque ellos afrontan con mayor frecuencia enfermedades crónicas. Sin embargo, aquí quiero hacer un paréntesis. Hay diferentes cursos de vida, yo les decía, y en estos cursos de vida encontramos personas que tienen una capacidad alta y estable. La capacidad alta y estable quiere decir que las personas pueden ser y hacer lo que a ellas les gusta, y que está combinado con algo que se llama la capacidad intrínseca. La capacidad intrínseca lo define la Organización Mundial de la Salud como esta estabilidad que hay entre la esfera biológica, la psicológica y la social. Entonces, muchas de las personas mayores que tenemos hoy en día comienzan a tener dificultades de la salud, no por ser mayores, sino por los hábitos de vida que tuvieron en etapas anteriores. Entonces, en México, casi 3 millones de personas adultas mayores, que representan el 20%, no están afiliadas a ninguna institución de salud. Y esto, por supuesto, que trae consecuencias porque no hay un seguimiento de su estado de salud. Entonces, ese es un panorama. Otro muy importante que quiero que tengan muy presente es la situación conyugal. En el 2020, la situación de estas personas sucede que el 53% se reporta como casados y seguidos por las viudas. Dice viudos, pero en realidad son viudas. Los hombres regularmente pues, vuelven a contraer nupcias. Entonces, al realizar un análisis por sexo, se observan diferencias importantes. El 64% de los hombres y el 42% de las mujeres están casados, mientras que las mujeres, el porcentaje de viudas es mayor. Y ahorita vamos a hablar sobre ese tema. En el caso del analfabetismo, es muy importante tomarlo en cuenta. Fíjense, los hombres, en este contexto del censo del 2020, reportaron que el 13% son analfabetas, y las mujeres representan un 19% de la tasa total. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, pues hay concatenaciones. Si yo tengo cierto nivel de escolaridad, me va a permitir tener cierto
nivel o tipo de trabajo, de actividad laboral. Y esta actividad laboral se va a transformar justamente en un ingreso. Entonces, a mayor escolaridad, mayor desventaja económica. Y el tema económico es un estándar de oro para alcanzar ciertos niveles de calidad de vida. Por ejemplo, un rango de niveles socioeconómicos que frecuentemente utilizo es el de una asociación que se llama MAI. Y ellos seccionan los niveles socioeconómicos en 6 y el AB es el nivel más alto, que sus ingresos son de 85,000 pesos para arriba. Y este nivel socioeconómico tiene un gasto solo del 7% en alimentos. Sin embargo, el nivel socioeconómico D y E, el E es el que tiene un ingreso inferior a 3,000 pesos, el D tiene un ingreso entre 4,000 y 11,000 pesos. Estos niveles socioeconómicos gastan pues prácticamente el 80% del ingreso en alimentos. Y generalmente la dieta está basada en carbohidratos. No hay una dieta balanceada. No siempre alcanzan el plato del bien comer, entre tener la proteína en los 3 grupos, en los 3 momentos para comer, el desayuno, comida y cena. Entonces, esto, por supuesto, ustedes lo saben, que están en esta área médica, pues esto tiene implicaciones en la nutrición. Y tener una persona desnutrida en cualquier etapa de la vida va a tener consecuencias en su salud. En este caso, en las personas mayores. Decíamos, en la actividad económica, bueno, y otro dato importante que quiero compartirles con esta cuestión del analfabetismo, en el tema de los cuidados. ¿Quién cuida a quién? ¿Cómo nos vamos cuidando como familia? Ya cada vez más nos estamos perfilando con familias pues unipersonales y personas que solamente también viven en pareja. Ya este fenómeno del nido vacío se va dando y que además, pues decíamos que el índice de fecundidad ha disminuido. Entonces, ¿quién cuida a quién? Por los roles de género, ellas cuidan a ellos. Esto es en todo el curso de vida. Sin embargo, vamos a ver más adelante que a pesar de que las mujeres vivimos más, no implica que vivamos mejor. ¿Por qué? Porque hay una serie de condiciones de la salud que se nos han complicado derivado del poco autocuidado y de los hábitos no saludables, ya decíamos, han traído implicaciones en la salud de las mujeres mayores. Entonces, el hecho de que ellas tengan un índice alto de analfabetismo va a traer complicaciones a la hora de acudir a los servicios de salud, entre que puede existir poca comprensión y entendimiento del diagnóstico que tengan y del tratamiento que se le tenga que dar. Entonces, yo invito al personal de salud que seamos un poco más pacientes con este sector, porque tienen altas desventajas socioculturales, entre ellas la educativa. Entonces, para que me entienda la receta y para que pueda comprender cuál es la administración de los medicamentos, puede resultar complicado. Sé que no en todos los casos, pero sigo haciendo el énfasis. El índice mayor de analfabetismo está en mujeres. En relación a la actividad económica, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que se efectuó en el primer trimestre de este 2021, la tasa de actividad económica en los adultos mayores es del 29%. Esto es bajo. Si bien es cierto, tenemos esta creencia que las personas mayores ya deben de estar descansando, y coincido en que sí deben de tener ya momentos más personales, pero sucede que muchos de ellos llegan a esta edad mayor donde se tienen que jubilar y pensionar, pero el ingreso que ellos tienen no es suficiente. Entonces tienen que buscar más alternativas o continuar con la actividad económica que tengan. Y es aquí donde entra el término de capacidad funcional, en el sentido de que si la persona está haciendo y haciendo lo que a él le gusta, dejen que la persona trabaje y labore. Aquí se vienen ya combinando la cuestión de salud con la cuestión social,
porque también encontramos muchas personas mayores que han sido muy distraídos con su cuidado. Entonces llegan a los 60, 70 y 80 años y ya su condición no les da para trabajar, no tienen, o sea, ya la salud está muy deteriorada, la movilidad se ha implicado, pero no es porque sean mayores, es porque no realizaron actividad física o ejercicio durante, no se fortalecieron durante las etapas anteriores. Entonces esto viene complicando. En el caso de los hombres, el 45% en relación a la actividad económica, pues están más incluidos en el sector laboral. He escuchado varias observaciones en relación a la inclusión de las personas mayores en las tiendas de conveniencia, Walmart, Soriana y todas ellas que están como empacadores. Hay una crítica porque ellos dicen, hay personas que dicen, yo no quiero llegar a esa edad de estar así de empacador. O sea, está muy bien, pero entonces tenemos que cultivar el ahorro, porque muchas de ellas es porque lo requieren. Y quiero decirles que no todas las personas mayores pueden tener acceso a ese tipo de espacios. Son personas, el perfil es personas que tengan seguridad social. Si tú no tienes seguridad social, no puedes estar ahí, porque estas tiendas no te lo dan, no te lo ofrecen. Pero ellas sí piden que lo tengas, obviamente, porque es un ahorro, no es un compromiso, ¿me explico? Entonces, y aquí empezamos a hablar como de la violencia hacia este tipo de personas. Y un tanto más hacia la no inclusión de ellas en ofertarles espacios dignos. La mayoría de las personas mayores que están económicamente activas trabajan en espacios o como vigilantes o como personal de limpieza. Y no es que sea malo, lo malo es que no se les da la cobertura de seguridad social que se tendría que darles y los salarios son bajos. Entonces, tienen que estar batallando mucho para compensar. Ahora que es época del frío, los retos son mayores. La estadística nos dice, la encuesta nacional de preocupación y empleo nos dice que la participación económica va disminuyendo conforme la edad avanza, que pasa del 39% para el grupo de 60 a 69 años a el 8% entre las personas que tienen 80 años y más. Si ustedes me pueden decir, es que Victoria, ¿cómo crees que una persona de 80 años puede seguir trabajando? Pues si puede y si quiere, está genial. Ejemplos, César Costa. Y hablando de la capacidad funcional, pues el entorno también es determinante para que las personas puedan y continúen trabajando. Y la pregunta aquí es, ¿los entornos son protectores o son de riesgo en relación a la violencia? ¿Qué pasa con ello? Tenemos entornos, el entorno familiar, el escolar, el comunitario, los espacios públicos, los servicios de salud y los espacios digitales. Sigo preguntando, ¿son protectores o son de riesgo para las personas mayores? Y más aún para las personas mayores, mujeres. ¿Cómo está configurado? De verdad que les invito a que lean la encuesta nacional sobre la dinámica familiar. Se llama ¿Qué familia? Si ustedes lo googlean, lo van a encontrar así en esta colección. Y justamente habla de qué familia, porque el constructo que tenemos de familia es uno, pero cómo se ejerce es otro. Entonces aquí la dinámica y la percepción de los integrantes de la familia cambia. Y hablando del tema de la violencia hacia las mujeres, quiero decirles que en el ámbito del hogar, pues tenemos trayectorias. Hay mujeres que durante todo su curso de vida han sido violentadas y que comienza con el maltrato infantil, ¿no? Desde que la letra sangre entra, dinámicas donde está incluido el alcoholismo y la violencia familiar, desde aquí comienza. Después la persona va creciendo y se enrola en dinámicas de pareja también agresivas, que eso provoca que la mujer, en este caso, ya no visibilice la violencia y los malos tratos hacia ella. Son ya acciones y conductas muy normalizadas. Y cuando llegan a ser mayores, ya no se nota y ya no se ve. Y al contrario, el maltrato aumenta, es mucho más potencial. Y entonces vamos a ver varias definiciones.
En México, el maltrato más frecuente es hacia las mujeres y el maltratador regularmente es un miembro de la familia. Regularmente, porque la encuesta nacional sobre envejecimiento y vejez, las personas mayores entrevistadas mencionan que han sido violentadas en diferentes entornos. El primer lugar es la familia, lo segundo es el espacio público, en los trayectos, ya sea en el transporte o en la calle, en los espacios laborales también. Bueno, entonces decíamos, el maltrato más frecuente es en mujeres y las personas mayores maltratadas tienen una tasa de mortalidad más alta y una esperanza de vida menor que las personas que no viven esta condición. Entonces, en una encuesta aplicada en la Ciudad de México en el 2006, que ya tiene la réplica, justamente en el 2020 se hizo una réplica en Ciudad de México y en Veracruz, la doctora Liliana Giraldo, que es investigadora de aquí del Instituto Nacional de Geriatría, lideró esta encuesta nacional del 2006 y los hallazgos son los siguientes. En relación al maltrato psicológico, es el más recurrente con un 12.2%, el económico con un 3.9%, el físico con un 3.7% y la negligencia y el abandono, que es lo que vemos con mayor frecuencia en el ámbito hospitalario, es del 3.5%. En relación al aspecto sexual, es una cuestión que existe, y no la soslayemos porque puede ser como muy invisibilizada, puede ser incluso pasiva. Por ejemplo, que puede ser de mujeres, el abuso sexual de mujeres hacia hombres y de hombres hacia mujeres. Doy un ejemplo. Puede ser que se contrate a un cuidador o que a alguien de la familia esté al tanto de una persona que ya comienza a tener ciertos niveles de dependencia. Y para la cuestión del baño, a la hora de bañarlo, la persona puede ser que no quiera que él se quiere hacer. La parte genital dice yo me encargo. Pero puede ser que la cuidadora insista y que ella tenga tocamientos hacia él. Lo mismo con mujeres. Mujeres mayores, que puede ser que, bueno, les comento un ejemplo, un caso, una mujer que rentaba varios departamentos y entre ellos había una persona que pues tenía el problema de alcoholismo y que cuando estaba alcoholizada se metía en la vivienda de la persona mayor y la violaba, cometía abuso sexual. Esto cada vez es más frecuente. Bueno, factores de riesgo para estar en este ámbito de la violencia y de los malos tratos, pues hay varios perfiles y es aquí donde los servicios de salud tenemos que estar muy atentos, porque hay factores del responsable, es decir, de la persona que cuida, hay factores precipitantes que puede tener la víctima y pueden existir factores circunstanciales. En relación al responsable, ya decíamos, puede tener abuso de alcohol, que tenga una enfermedad mental, que tenga estrés del cuidador. Es muy frecuente que los cuidadores de personas con dependencia y sobre todo con las personas que tienen demencia, llegan a tener un estrés muy alto, porque en muchas ocasiones no comprenden las conductas disruptivas que tiene la persona con demencia y se llegan a desesperar. ¿Qué puede suceder? ¿Dónde encontramos el mayor índice de desesperación o de estrés? A la hora de comer. Puede ser que la persona en situación de demencia pues no le guste la comida o no, o empiece con un episodio disruptivo y aviente la comida, que maltrata al cuidador, ¿no? Que se acerque a él y lo agarre o la tome de los cabellos, por ejemplo, eso es muy frecuente. Y por supuesto que viene una respuesta del cuidador y que puede ser una agresión física también. El aislamiento social por parte del responsable también es una situación muy frecuente. Que el aislamiento, justo cuando las personas son cuidadoras, el fenómeno de estrés del cuidador se hace muy presente y entonces comienzan a aislarse. Regularmente vemos a los cuidadores solos en esta labor.
y aumenta mucho su estrés. Y lo que empiezan a hacer ellos es a tener síntomas de ansiedad, angustia y depresión. Y lo que hacen es aislarse. Además, empiezan a tener un duelo anticipado porque la salud de la persona va en decremento. Entonces ve que todos los esfuerzos de cuidado que está haciendo se van diluyendo conforme pasa el tiempo. Entonces el aislamiento es un tema. La depresión, decíamos, el trastorno de la personalidad y por supuesto que el no tener un ingreso que pueda sostener lo básico, la canasta alimentaria. En relación a la persona mayor que puede ser víctima de violencia es una edad menor a 75 años. ¿Por qué 75 años? Porque el envejecimiento usual que tiene la población, cuando hablo de envejecimiento usual, es cuando la persona no cuida su salud, tiene alto consumo de grasas, de carbohidratos, de alcohol, y por supuesto que esto detona o detonará más adelante en la enfermedad. Entonces, 75 años y más es cuando las personas comienzan a tener problemas en salud, cuando es más evidente. Y no se diga a los 85 años. El deterioro cognitivo, por supuesto que es un factor, el deterioro físico, porque justamente se ve como una carga. La familia percibe a la persona como una carga, porque no produce, porque no colabora, y eso lo voy a dejar entre comillas, así es la percepción de las familias mexicanas. Otro elemento es el aislamiento social o geográfico. Ahora con esta situación sanitaria que hemos estado viviendo, hemos vivido en carne propia lo que implica estar aislado. Y se aisló aún más a las personas mayores. Entre pretexto y no, algunas familias dijeron, ¿sabes qué, mamá? No te voy a ir a visitar por la pandemia, no voy a hacer que te contagie, ¿no? Sobre todo en la primera etapa. Pero pues resulta que esto ya es una trayectoria que se ha ido exacerbando durante los 5 años pasados, ¿no? Entonces, esto es un elemento, la dependencia del agresor. ¿Hay personas que dependen de la persona mayor? Sí. Es un fenómeno muy constante. Aquí la pregunta sería, ¿quién vive con quién? ¿La persona mayor vive con el hijo o el hijo vive con la persona mayor? Y ¿saben? Sucede también que dependen de la pensión universal. No nada más la persona mayor, sino el hijo y la familia de. Entonces, por supuesto que esto va a detonar pues un mal desenlace. La falta de recursos económicos y culturales, y saben que hablábamos hace un ratito de estas trayectorias de violencia que empiezan en el hogar y que comienzan con el maltrato infantil, continúan con los malos tratos en la vida en pareja y se exacerban con las personas mayores, pero el actor cambia. Maltrato infantil pueden ser padres, tíos, ¿no? En la pareja, pues obviamente la pareja, y con las personas mayores ya son los hijos, los nietos incluso, ¿no? Entonces, justamente esto se va haciendo más complejo y va teniendo como consecuencia este elemento de baja autoestima. Es una baja autoestima en toda la trayectoria de vida. El punto de ser viudo habría que ver un factor de riesgo cuando el hombre es viudo o cuando la mujer es viuda. Regularmente es cuando el hombre es viudo, justamente por esta implicación de roles sociales. La depresión, por supuesto, que es un factor predisponente, y la falta de redes sociales. Aquí vamos a ser muy enfáticos con este tema. Conformar y seguir fomentando las redes sociales es un elemento importantísimo. Por eso preguntaba hace un ratito en relación al entorno, ¿dónde está el riesgo? El que la persona mayor siga fomentando redes sociales fuera de la familia es algo súper importante. Importante, muy importante, porque si la familia es un factor de riesgo, por lo menos va construyendo otras redes que le pueden justamente dar el acompañamiento en este caso de violencia. Entonces, los factores circunstanciales, lo que pasa regularmente es hay una mala relación previa. No es de la noche a la mañana, es anterior. Los problemas económicos, la falta de apoyo social, el recibir ayuda social y la sobrecarga laboral, aquí entramos nosotros.
la sobrecarga laboral de los profesionales sanitarios. Nosotros también podemos incurrir en malos tratos. También el cambio frecuente de domicilio y del centro sanitario hacen que esto sea un factor circunstancial. Ahora, ¿qué pasa con las consecuencias? Bueno, pues cuando una persona es maltratada, hay una aceleración de la dependencia física, hay una afectación en lo emocional, hay dependencia económica, hay aislamiento social y por lo tanto la calidad de vida de la persona es deteriorada. Así es que hay datos importantes. Decíamos, las mujeres viven más, pero no implica que vivan mejor. Las mujeres brindan mayormente cuidados y esto fomenta desigualdad de género y lo que tenemos que hacer es fomentar la corresponsabilidad. 3 de cada 10 mujeres son revictimizadas y muchos de los espacios son en los espacios públicos. 1 de cada 10 mujeres ha sufrido maltrato, decíamos, a lo largo de la vida, y envejecer con seguridad es uno de los elementos que queremos trabajar en esta década de 2030. No dejar nadie atrás. Entonces, hablemos de la tipología de malos tratos. Tenemos el concepto de violencia, de maltrato y de abuso. Se parecen, pero no son iguales. La violencia es el modo de actuar, el cual una persona va a expresar la ira o el enojo, el malestar de forma impetuosa hacia las personas mayores con un comportamiento destinado, fíjate bien, a dañar, a destruir, y el cual puede ser intencionado o no, de forma física o psicológica. Y el maltrato es un acto único o reiterado por una persona en el que se tiene una expectativa de confianza. Aquí no dice mi familia, aquí dice en quien yo confío. Aunque yo nunca te haya visto en la vida, pero si tú vas a ser la persona que me vas a atender, yo confío en ti y puede ser que tú me estés maltratando de manera pasiva, omitiendo tener contacto visual, ejercer prejuicios hacia mi persona, dejándome al último en atenderme, es una manera de maltratar. Y el abuso es un acto social que involucra a 2 actores, en el cual uno de ellos viola los límites de la otra persona y que la manera justamente de ejercer estos maltratos se ven muy claros en el tema de finanzas, bienes y económico. Desde la administración de mis bienes, desde la administración de mi tarjeta, tú ya te la quedaste porque dices que ya no sé usar el cajero o que no lo sé usar. Sí, no lo sé usar, pero tampoco me enseñas, ¿no? La parte del daño patrimonial se ve mucho en el tema de abuso. Y el maltrato está dividido en maltrato físico, psicológico y sexual. El físico es muy sencillo porque es evidente, es visible, pero el psicológico no. El psicológico es más pasivo y es el que tiene mayor presencia. Veíamos en la encuesta nacional, en la encuesta del 2006, el maltrato psicológico es el que mayormente se ejerce, donde las personas ejercen o generan angustia, pena, dolor. Generamos eso. Cuando es pasivo es porque hay faltas de respeto a las creencias, punto número 1, rechazo de sus deseos. Esto es un clásico en los servicios de salud. En muchas ocasiones, para darle celeridad al proceso de atención, nos dirigimos a la persona que acompaña y no a la persona mayor. Y eso es violentar su autonomía. Comenzamos a ser indiferentes hacia sus sentimientos, los invisibilizamos, los humillamos, generamos aislamiento e infantilización. La infantilización es, ay mamá, es que tú ya pareces niño, ¿no? Y mira, mejor no salgas, mejor empieza a generar un fenómeno de sobreprotección que al final está quitando autonomía. Y la infantilización en los espacios públicos. Pásele mamita, pásele abuelito, siéntese. No, esa no es la manera de dirigirnos hacia ellos, es por su nombre y de usted. Hola Abigail, ¿cómo está? Es muy diferente a decir, pásele mamita, mire, siéntese, aquí está su silla, ¿no? Entonces, ir también cuidando esos aspectos en nosotros. Y ya decíamos que la parte sexual, bueno, es en lo psicológico, eso es lo pasivo. Y lo activo, pues es agresiones ya directas, verbales. Ay, apúrate, pareces inútil, nunca estás, nunca puedes, tú qué sabes, ¿no?
insultos, amenazas e intimidación. Entonces, este elemento psicológico es muy poderoso y va a determinar la funcionalidad de la persona mayor, que se va a combinar, ahorita regreso a lo sexual, con el tema de autonegligencia. Justo como se está denostando constantemente a la persona comienza a ya no tener adherencia terapéutica, ¿no? Empieza a ya no tener adherencia al plan alimenticio. También es una manera de, pues, violentarse y maltratarse, ¿no? Cuando su alineo personal lo empieza a descuidar. Y cuando él puede hacer las cosas, pero no las hace, lo vamos a denominar como autonegligencia. Entonces, en relación a lo sexual, decíamos el contacto pues, sin su permiso, tocamiento sin consentimiento a la hora del aseo, por ejemplo. En el tema financiero, ya eso es algo muy tácito también, cuando hay sustracción, destrucción y retención y falsificación de sus documentos para obtener sus bienes. Esto es un clásico y que en los servicios de salud seguramente lo ven con mucha frecuencia. ¿Quién es el responsable de la persona? Y saben que aquí hay que tener mucho cuidado. Yo invito al área de trabajo social que sea muy cuidadosa con esto, porque a veces que quien queda como el responsable no es porque sea responsable, es porque quiere tener el antecedente para etapas posteriores en relación a la administración de sus bienes. Y a veces nosotros nos vamos con esa finta. Y la persona que cuida, la que sí está acompañando, la dejamos de lado y le damos los informes a la persona que menos está. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. En relación al abandono, pues, todo un tema, es un acto de desamparo injustificado con el que se tiene responsabilidad, en el que se van a derivar disposiciones legales que ponen en peligro la salud. En relación al abandono social, es algo muy frecuente y se refiere a la falta de atención y cuidados por parte de la familia y que va a afectar en lo psicológico, en lo emocional, a la persona y la va a precipitar a tener depresión y por lo tanto este síndrome de deslizamiento o el autoabandono. ¿Por qué? Porque no se le ha fortalecido. Entonces, en la negligencia tenemos dos tipos, negligencia pasiva y negligencia activa. Cuando nosotros hablamos de la negligencia activa se refiere a la manera intencional de no cumplir obligaciones. Ejemplos muchos. Sobre todo la parte de alimentación, los horarios, la administración de los medicamentos, ¿no? Dosis correcta, pastilla correcta, en muchas ocasiones en los hogares no se da. Y la pasiva es que de manera involuntaria se ignoran las necesidades y se es incapaz de satisfacerlas. Aquí tal vez muchos tenemos este tipo de actos pasivos porque desconocemos el proceso del envejecimiento, por ejemplo, ¿no? Más tanto en familia como en los servicios sanitarios. No damos el contexto. O sea, no me duele la rodilla porque esté viejita. No es eso, algo está pasando en mí. Y eso en muchas ocasiones es la respuesta de mucho personal de salud. Entonces, si me duele la rodilla izquierda, está igual de viejita que la derecha. ¿Por qué no me duele la derecha si tienen los mismos años? Entonces, justo estas respuestas, en vez de darle certidumbre, pues es un maltrato pasivo porque estamos validando estereotipos y prejuicios en relación al tema de envejecimiento y vejez. Entonces, en los servicios sanitarios, la NOM 046 y la Guía de Práctica Clínica sobre Prevención de Malos Tratos en Personas Mayores nos dice que tenemos que reconocer, dar atención y prevenir este tema de malos tratos. Entonces, también reconocemos que hay barreras de la comunicación. Justamente la doctora Giraldo hacía referencia a este tema y los hallazgos de su investigación hay dos investigaciones que yo les traigo. Uno, la de la doctora Giraldo, Liliana Giraldo Rodríguez, y la otra de la Guadalupe Ruescas, del Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces, las barreras que se han encontrado es que los profesionales de la salud tienen un
hay que reconocer. No hay en muchas ocasiones los elementos para reconocer el fenómeno de los malos tratos. Lo que sí es evidente en muchos espacios es la poca sensibilización y la capacitación, poca capacitación para identificar a una persona maltratada. Esto es súper importante. Y además, justo como hablábamos de las trayectorias de los malos tratos en el curso de vida de las personas, se cree que el maltrato es inherente a la edad y en el contexto cultural, y no es así. Entonces, aquí es lo que la doctora Giraldo reconoce. Hay barreras individuales y hay barreras organizacionales. En lo individual hay juicios de valor y desconocimiento, ¿no? El personal de salud, enfermeras, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, rehabilitadores, todos los que conformamos el sistema, nutriólogos, tenemos prejuicios en relación a la vejez y que en muchas ocasiones nuestras competencias, la competencia está en qué conozco del tema de vejez, cómo me desempeño a la hora de realizar la entrevista, a la hora de realizar la entrevista social y la entrevista para el expediente clínico. Y cuáles son mis actitudes, hábitos y valores a la hora de atender a una persona mayor y su familia. Y otra cosa bien importante, la formación en el tema de salud contra los aspectos sociales, los aspectos de prejuicios y estereotipos. Vuelvo a ser enfática. En la formación de salud, en la malla curricular, apenas están existiendo incorporación del tema de envejecimiento y vejez, pero en realidad, por ejemplo, por lo menos en mi plan de estudios de trabajo social, no vimos el tema. Vimos el tema de psicología social y por ahí se incluyó tal vez un tema de envejecimiento y vejez. No sé a ustedes cómo les haya ido, pero apenas en el nuevo plan de estudios y está el tema de envejecimiento, pero como optativa. Ni siquiera está como obligatoria. Y resulta que la configuración sociodemográfica es cada vez más mayores. Bueno, eso es en lo individual. En lo organizacional hay condiciones de trabajo. ¿Cómo son las condiciones de trabajo que me puedan permitir dar una buena o no atención? ¿Qué pasa con los recursos humanos, financieros, la capacidad instalada que tenemos? ¿Cómo está configurada nuestra plantilla? No alcanza. O sea, yo sé que no alcanza. El trabajo multidisciplinario, ¿cómo es? ¿Sí se da o estamos esperando que un actor nos dé indicaciones para que la otra persona haga? O lo dejamos tal cual, ¿no? O me sucedió hace poco, justamente en un proceso de hospitalización, se notificó que la persona tenía malos tratos en casa y por su condición de inconsciencia, porque tuvo que ser intubado, pues no se le pudo entrevistar. Y entonces psicología me comentaba, pues es que voy a esperar a que la persona despierte. Y si me dice, entonces sí hago, pero si no me dice, no. Siguió pasando, siguió dando seguimiento al caso, se solicitó hablar con trabajo social y trabajo social negó el derecho, negó la atención a la persona que estaba acudiendo. ¿No? Dijo, no, yo no lo voy a, es una cosa de maltrato que lo haga psicología. ¿Y qué pasó? Psicología no hizo su nota en el expediente. Y psicología dijo, trabajo social es una cosa tuya. Y trabajo social dijo, sí, pero no, porque no está en el expediente, no escribiste. No lo comentaste. Entonces, no hay trabajo multidisciplinario, más bien estamos echando la bolita entre unos y otros. Y ya al final ni se los cuento, fue malísimo, malísimo, malísimo. Se le comentó a trabajo social a quién se le iban a dar los informes. Y sí, ocurrió que le daba los informes de la condición de salud a las personas que sí tenían la condición para ser responsables, pero la defunción se le notificó a la persona menos indicada y a quien a trabajo social se le dijo no lo hagas. Y lo hizo. La persona que ejercía los malos tratos, el abuso, se presentó y a él se le dio certificado de defunción.
En la parte sanitaria decimos, bueno, yo le di la atención en salud y ya, pero vienen más complicaciones después. Hay otros temas, ya decíamos los bienes, a nombre de quién está el certificado de defunción y lo que sigue, el acta de defunción, y con eso se desatan varias batallas afuera. Entonces sí hay que ser como muy cuidadosos en este sentido, en el trabajo multidisciplinario. Aquí la invitación es que se generen comités para hacer los protocolos. Ya sabemos que está la NOM 046 y la guía de práctica clínica. Pregunta, ¿cómo lo operan en sus hospitales? Porque eso solamente es como referencia. Es el andamiaje, es el mecanismo para generar protocolos. ¿Cómo lo tienen? En la guía de práctica clínica viene el algoritmo. Médico le notifica trabajo social se basa en las notas médicas y se inicia proceso con Ministerio Público. Pero hay aspectos que debemos de considerar. No es así a rajatabla. Hay que hablar con la persona que sufre esta condición y en muchas ocasiones sucede que la persona, que es evidente el maltrato y la persona dice, no haga nada, por favor. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Respetamos la voluntad o no? Hay escenarios que sí, hay otros escenarios que no, sobre todo cuando la vida está muy comprometida. Y generalmente nos focalizamos al maltrato físico, ¿cierto? Es ahí. Pero lo que no se ve... Bien, aquí está. De Ruelas González María Guadalupe. Este es un trabajo que ella realizó en el 2013 y ella fue trabajando algo que le denominó modelo de atención integral en salud para adultos mayores maltratados. Les invitamos a investigar un poco más sobre este modelo. Les voy a compartir los hallazgos que ella encontró. Y ella dice, el personal de salud se estima que 30 a 40% de los adultos mayores que reciben consulta médica posiblemente sufre algún tipo de maltrato familiar que conlleva la pérdida de consultas y falta de control del padecimiento. Ahí está el hallazgo. En urgencias en hospitalizaciones calculan que existe abandono de personas mayores de entre el 5 y el 10%. Por cierto, ya viene la época de vacaciones es donde más índice de abandono tenemos en las instituciones. Puede incrementarse los fines de semana, días festivos, y lo que genera riesgos de infecciones hospitalarias y retraso de ingresos. Enfatiza en la reincidencia de atención de estos casos y la dificultad para localizar a los familiares de adultos mayores maltratados o abandonados en los servicios de salud. Las recomendaciones que ella da para establecer indicadores en los servicios de salud para la detección de malos tratos. ¿Cómo andamos en nuestros espacios? ¿Los tenemos? Desarrollar un sistema de información para la evaluación y atención del adulto mayor maltratado. Esto es un tema pendiente. Si no lo visibilizamos nosotros, tendríamos que ser un entorno protector, en muchas ocasiones nos convertimos en un entorno de riesgo y en muchas ocasiones más es por desconocimiento. Y hay quien conoce y dice, yo no voy a meter en problemas, yo no, ni voy a poner a mi hospital en problemas, pero entonces no estamos cumpliendo la norma. Por eso les digo, la norma es muy general, tenemos que generar estos protocolos. ¿Cuáles son las necesidades y factores que obstaculizan el proceso de atención? Uno, el personal de salud se reconoce como causante de maltrato en esa investigación que ella hizo. Se reconoce como causante de maltrato en los servicios de salud debido a la falta de paciencia y exceso de trabajo, entre otros factores. Se expresa en rechazo, invisibilidad, no tomar en cuenta al adulto mayor. Es decir, ahí lo tenemos, ahí lo dejamos, que me quita mucho tiempo. No es que me viene y me platica de todas las cosas que le pasa y bueno, aquí yo ya me convierto en la psicóloga cuando no lo sé. Pero más bien hay que aprender, hay que generar la competencia en desempeños para poder llevar la entrevista. También es algo o un hallazgo que tuvo la investigadora en relación a la falta de capacitación y la sensibilidad para atender las necesidades de las personas mayores. Hay un desconocimiento del protocolo para la atención del maltrato familiar, estaríamos hablando de la NOM 046. El desconocimiento del procedimiento jurídico
para el aviso o notificación de casos de maltrato, carencia de interdisciplinaridad y prioridad a la atención de los problemas orgánicos, ¿no? Dejando al lado los psicosociales. Es que es combinado, es uno y otro. Los tiempos asignados de consultas son insuficientes, sobre todo en urgencias, eso lo sabemos. Hay carencia de programas de capacitación y prevención de atención para el cuidador. Esto es súper importante. Un cuidador tiene un proceso, así como el proceso de Kubler-Ross, que primero hay negación y después búsqueda de información, después hay aceptación. Justamente también tenemos que ver ese binomio, cuidador y persona cuidada. El cuidador es nuestro paciente punto, y tenemos que capacitarlo para que la persona tenga una autoeficacia. Cuando un cuidador se siente autoeficaz, es maravilloso porque entonces vamos bien. Vamos bien porque vamos a disminuir malos tratos, vamos a disminuir angustia, tanto del receptor de cuidado como la persona cuidada. Por ahí tenemos un curso de brindar orientación a cuidadores informales. Es un estándar de competencia que tenemos en el Instituto Nacional de Geriatría focalizado a orientar a cuidadores informales. Entonces, en las primeras etapas, el cuidador está primero niega, pero después está buscando información. Y ya lo estamos viendo que el ojo se le sale, ¿no? De la atención que él trae. Y por más que tú les dices, oye, ya comiste, ya dormiste, ya le damos recomendaciones generales, no nos va a hacer caso. ¿Por qué? Porque aún no se siente con el dominio para el cuidar, no se siente autoeficaz. Ahora, otro elemento importante, y ahí ustedes, no sé si coincidan conmigo, el escaso personal de salud especializado en la atención a personas mayores es un tema. Me decía apenas un médico radiólogo, es que yo veía embarazadas, mi especialidad era ese, y ahora no, ahora ya tengo que ver, en el caso de la consulta, pues puro hombro, ¿no? Hay muchas lesiones de hombro y me tuve que especializar. Ya embarazadas casi no veo. Lo mismo con nosotros. Cada vez más nos gusta o no nos guste, nos agrade o no nos agrade, vamos a ver cada vez más personas mayores, porque así está configurada ya nuestra población. Entonces, si no me gusta, pues por lo menos trataré de capacitarme para entenderlos y para dar buenas orientaciones. Bien, ¿cuáles son las propuestas? Pues ya decíamos, educar y concientizar al personal de salud en la problemática biopsicosocial de la persona mayor, la importancia de cuidar su dignidad, sus derechos, sus preferencias, su bienestar personal y buenas prácticas profesionales. Otro elemento importante, diseñar y ejecutar protocolos, guías de práctica clínica de atención gerontológica dirigida al personal de salud para el abordaje integral del maltrato familiar en personas mayores. Proporcionar al personal de urgencias, hospitalización, consulta externa un instrumento de rápida aplicación para la detección de maltrato e implementar programas de capacitación y prevención y atención para el cuidado. Aquí está, pues, la imagen de la guía de práctica clínica, por favor, consúltenla. Y justamente ante la condición que tenemos que hacer, reconocer, responder y reportar, reconocer los factores de riesgo, los tipos de abuso, los signos y síntomas que sugieren una persona con posible maltrato. El maltrato nunca tiene que ser ignorado. Eso es reconocer, responder, realizando una valoración clínica exhaustiva, reunirse con trabajo social para obtener mayor información, revisar la legislación local para determinar el manejo correcto del caso y reportar. Informar, esto es bien importante, informar al paciente. Oye, estamos identificando que estás viviendo esto. ¿Qué quieres hacer? Y él nos va a decir. Lo de siempre, ¿quién va a denunciar a sus hijos? A ver, díganme, ¿quién? Muy pocas veces. Muy pocas veces. Y si decíamos que las personas mayores y sobre todo las mujeres tienen una baja autoestima por toda la trayectoria de violencia que han sufrido o han tenido durante la vida, no lo van a reportar, ni siquiera lo ven. Y es por eso que dentro de los hospitales deberíamos de tener equipos donde se den orientaciones, capacitaciones, talleres sobre este tema, ¿no? Una vez
que las personas tienen un espacio en donde confiar, créanme que entonces el siguiente paso, y ellas solitas lo harán, es denunciar. Pero antes no lo van a hacer. Tenemos que fortalecerlas primero, identificar sus redes sociales para saber en quién confían ellas y si esa persona de confianza le puede dar el acompañamiento. Porque si lo hacemos al revés de que voy, denuncio y lo llevamos al Ministerio Público y meten... Hace poco un adulto mayor me decía, o sea, sí, mi hijo me pega. Sí, lo sé. Y él es abogado, ¿eh? Era abogado. Yo lo sé, pero ¿de qué me sirve denunciarle si en 3 años va a salir? Y si no me mató cuando pudo, ahora sí lo va a hacer, porque ahora voy a estar más viejo. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que no tenemos el andamiaje suficiente, lo suficientemente fortalecido para que a la persona que se le denuncie se le castigue de una manera ejemplar. Entonces, no solamente somos nosotros que estamos en el área de la salud, también el área jurídica, también el área social tiene que ir creando el andamiaje. Pero nosotros, por lo menos, hagamos lo que nos corresponde, orientar y dar talleres. Y me pasó psicología una vez. Mira, aquí están las direcciones. A mí la norma me dice que oriente, ya te dije dónde ibas. Pero nunca verificó si me iban a atender, si la persona mayor fue revictimizada nuevamente en la misma agencia. Entonces, obviamente necesitamos todavía seguir fortaleciendo. Bueno, les presento a la doctora Liliana Giraldo. Ella fue trabajando sobre la escala geriátrica de malos tratos. Es un instrumento de 22 preguntas y que toca las áreas psicológica, psicológica, física, económica, sexual y de negligencia. Toma esos dominios y la invitación de la guía de práctica clínica es que hagamos un aprendizaje corto de estas 9 preguntas. ¿Alguien en casa le ha hecho daño? No decimos quién, si tu hijo, si quien cuida. ¿Alguien te ha hecho daño? ¿Alguien te ha tocado sin tu consentimiento? ¿Alguien te ha hecho cosas que no quieres hacer? Aquí te ha tocado tu consentimiento, no les digo, ¿te ha abusado sexualmente? No, esta es la manera de preguntarlo. ¿Alguien le ha hecho cosas que no quiere hacer? Como firmar. ¿Alguien le ha tomado sus cosas sin su consentimiento? ¿Alguien le ha dañado o ha amenazado? ¿Ha firmado algún documento sin haberlo leído o entendido su contenido? ¿Le tiene miedo a alguien en casa? ¿Pasa mucho tiempo solo? ¿Alguna vez ha dejado a alguien de ayudarlo a cuidarse cuando ha necesitado ayuda? Este sería el aprendizaje corto. Cualquier respuesta afirmativa, pues obviamente parece violencia. Cualquiera, no es un rango, no es un punto de corte de 0 a 3, de 3 a 6 y de 6 a 9. No, cualquiera que sea afirmativa, ahí vamos a localizar. Y pues decirles que el maltrato, insisto, es un acto único repetido o la falta de acción apropiada que ocurre dentro de cualquier relación de confianza. Hay esfuerzos, sí, el INPEA, que fue generado en 1997 y se crea con la intención de hacer conciencia sobre la prevención y abuso de maltrato. El año 2002, donde nos dice que se reconoce el maltrato. Fíjense bien, hasta el 2002, los estudios sobre malos tratos en personas mayores comenzaron a finales de los 70s. Y eso fue casual, o sea, fue hallazgo, porque en realidad se investigaba el maltrato infantil. Y entonces a partir de ahí se generalizó y se identificó que no nada más los niños sufren violencia, sino que también las parejas y que también las personas mayores. Y en el 2002 se hace la Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato en las Personas Mayores. De ahí que el 15 de junio es el Día Internacional de la Toma de Conciencia en contra de la violencia a personas mayores. Bueno, pues ahí lo tengo. Bien. Entonces, ¿hacia dónde caminamos? 1, a generar prácticas incluyentes hacia las personas mayores de 60 años y más.
Es ahí donde tenemos que ir caminando. Utilizar el protocolo básico para proporcionar, bueno, más bien generar un protocolo para proporcionar un buen trato a las personas mayores. Tener buenas prácticas para favorecer entornos saludables a las personas mayores. Y justamente este tema de los entornos que sean adaptados para mejor, que sean un lugar para crecer, para vivir, para trabajar, para jugar, para envejecer. Tenemos que eliminar los obstáculos físicos y sociales para introducir políticas, sistemas, servicios, productos y tecnologías. Ellos que han sido tan renuentes con la tecnología, miren, la pandemia vino a acelerar la aceptación. Díganme sí. Y promover la salud y fortalecer y mantener la capacidad física. Nada de que como me duele un ojo, pues es normal porque ya está viejito, ¿no? El brazo, la articulación. No, seamos serios. Si no sabemos hacerlo, podemos buscar ayuda, espacios. El Instituto Nacional de Geriatría tiene también muchos cursos en línea que pueden favorecer este conocimiento. También nos pueden solicitar, por supuesto, para darles un curso. Ya dentro de poco estaremos incluidos en lo presencial. Todavía nuestro trabajo es en línea, pero acérquense, de verdad. Trabajemos este tema de prejuicios y estereotipos de la vejez, que es uno de los preceptos del diseño 2030. Veamos cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Pensar, si estamos pensando en estereotipo, si estamos ejerciendo prejuicios y si estamos actuando con discriminación. Entonces, justamente tenemos que ir trabajando sobre una atención eficaz con conocimiento profundo de la persona mayor. Los cambios asociados al envejecimiento, ¿cuáles son? Para identificar lo que ya no es normal. La comunicación efectiva y asertiva en nuestros servicios, la capacidad de servicio, por eso estamos aquí. Estoy segura que la mayoría de nosotros, y no es que todos, tenemos una vocación de servicio, de bienestar para el otro, ¿no? Capacidad y cambio, y que seamos proactivos y que demos orientación a resultados de calidad en este tema de malos tratos. Entonces, las palabras solo deben de ser dichas para construir, para ayudar, para enaltecer, nunca para destruir, humillar o entristecer, sino que si no tenemos nada bueno que hablar, pues mejor no digamos nada. Y antes de terminar, quiero compartirles algo. Y ustedes me dicen hacia dónde estamos trabajando. Permítanme un segundo. Ya estoy. Ya casi llego. A ver, permítanme. Quiero cambiar de pantalla. ¿Dónde estás? Aquí. Ok. Un segundo, ¿eh? Ya estoy. Parte de la pantalla. Aquí están viendo. Aquí. ¿Siguen viendo la pantalla blanca? No, vemos una fotografía. Genial. Entonces estoy en el... Ay, no. Aquí. Bueno. Entonces, díganme hacia dónde estamos trabajando. Primero nosotros mismos. No es egoísmo, es autocuidar. Si no nos cuidamos nosotros, no podemos cuidar ni de nuestras familias ni de nuestros usuarios. ¿Cómo vemos estos últimos 2 años? Y aquí es donde... What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Bien, entonces, ¿cómo vemos nuestros últimos 10 años? ¿Cómo podemos dar o brindar una mejor atención a
nuestros usuarios. Muy bien, pues hasta aquí dejaría el encuentro con ustedes. Por supuesto que estoy aquí en el Instituto Nacional de Geriatría, con ustedes, en lo que yo les pueda aportar y ayudar, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Victoria. Qué importante conferencia nos diste el día de hoy. Desde que te contactamos sabíamos que iba a ser una gran ponencia y estábamos bien seguras, estamos muy contentas. Si hay alguna duda, alguien que quiera abrir su micrófono, también en el chat ya pusimos la liga de asistencia. Ya está abierto el formulario para que se puedan ir registrando. Si alguien quiere abrir su micrófono para hacer alguna pregunta, unas 2, 3 personas. Adelante, Aurelia Telles, tienes tu mano levantada. Gracias. Una pregunta, maestra Victoria. De acuerdo a su experiencia, bueno, a mí me han llegado casos donde hay adultos mayores que tienen algún padecimiento psiquiátrico y que se encuentran solas. Para este tipo de población, ¿conocerán albergues? Eso es todo un tema. Hablando justamente de la corresponsabilidad. Hay algo que se llama el diamante del cuidado, que es justamente el Estado, la familia, la sociedad, la comunidad y los servicios, ¿no? Debemos de estar coordinados y generar estos espacios. El INAPAM tiene, pero cada vez aceptan menos personas. El sistema DIF también tiene espacios y en el caso de la Ciudad de México hay un albergue que está por Tomanco, ahorita me acuerdo cómo se llama, pero serían los únicos espacios públicos que yo ubico. La verdad es que los servicios públicos son muy saturados, muy demandados y justo para pacientes psiquiátricos no hay. Generalmente es la familia que tiene que pagar el servicio para que se puedan encontrar para que le puedan brindar esta atención, y más cuando son psiquiátricos. Sabemos que la enfermedad psiquiátrica se puede controlar, ¿no? Con el medicamento y con los tratamientos adecuados, pero sí es todo un reto y ahí sí te la debo, me da mucha pena, pero en temas como estos no tenemos tantos espacios. Por eso les digo que la violencia es normalizada. Esta es parte de la violencia estructural, porque en las estructuras deberíamos de tener espacios y no las hay. Estoy buscando la institución y ahorita te la escribo, ¿te parece? Gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera preguntar algo en el chat? Pues solo hay comentarios de felicitación sobre la excelente ponencia. Si alguien quiere abrir su micrófono, adelante. O escribirlo en el chat y apoyamos leyendo la pregunta. Yo quisiera preguntar, dentro del ámbito hospitalario nos pasa mucho que en ocasiones llegan el adulto mayor y dejan al familiar, ¿no? Entonces en ocasiones baja trabajo social, el médico, y siempre a las psicólogas es a las que nos abordan como ya las abandonaron, ¿no? Entonces regularmente nosotros, bueno, empezamos como a indagar esta historia familiar, y en ocasiones, bueno, los familiares refieren como tenemos mucho, o solamente es un cuidador, hay que trabajar, pues no podemos ir diariamente al hospital. Entonces, pero en ocasiones los médicos son como, no, es que ya es abandono y necesitamos que realice el aviso, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntar, ¿a partir de qué día se considera esta situación de abandono propiamente por el familiar? Si fuera por estas necesidades de tener que trabajar, o simplemente a partir del primer día que no viene y que no se presenta o que no manda a alguien, ya se considera como abandono. Hay varias aristas. Esto es un prisma, ¿no? Tiene muchas caras. Entonces, no todas las trayectorias son iguales. En el caso de que definitivamente no estén yendo, pues sí lo vamos a considerar como abandono. Ahora, hablando del tema, gracias por recordármelo, pero fíjense bien, cada vez que vemos tenemos un paciente que es recurrente,
¿no? Eso es un tema, porque está constantemente ingresando. Hay omisión de cuidado o hay negligencia, ¿cuál de los dos hay? Un clásico, pero un clásico es la parte del desalíneo. Uñas largas, sucio, ¿no? Poco aseado, no peinado, son las 4 de la tarde y me lo traen con pijama, eso también es omisión de cuidados, sí lo es. Otro elemento importante es el tema de la desnutrición, ¿no? ¿Cómo que doña Juanita vino y pesaba 60? Bien, dentro de 2 meses ya pasa 50, descartando la cuestión orgánica, ¿no? Que no sea una cuestión de cáncer o una cuestión de enfermedad, sino una cuestión social. Es porque no se le está dando, no está nutriéndose como debe de ser. Eso también es un indicador de malos tratos, sí lo es. Ahora, dice el protocolo, tenemos que notificarle a al paciente y a la persona que lo cuida o que es el potencial agresor en muchos casos, que se va a proceder. Cuando ellos se sienten amenazados, entonces es cuando comienzan a poner atención. Puede suceder que ni con eso, sí puede suceder, entonces sí notificamos, pero tenemos que hablar con la persona mayor. No directamente, no llegar de, oiga, ya me di cuenta que lo maltratan, ¿qué opina de él? ¿Qué hacemos? O sea, no, así no. Tenemos que realizar una entrevista identificando las relaciones que él tiene y el tipo de relación. Hay una escala que es de Díaz-Veida y esta era el Apgar Family, si quieres para que tú documentes o para que todos documentemos ya con escalas cómo está constituida su red social y así podemos entender que quien lo ingresó puede ser que ni siquiera sea su proxy, ¿no? Como le decimos, no sea su cuidador, hay otras personas. Y entonces empezar la labor de investigación. Después de eso, si identificamos y confirmamos que efectivamente sí está abandonado, sigo insistiendo, platiquemos con él, qué opciones tiene, cuáles son los escenarios, porque luego los mandamos al Ministerio Público, pero lo revictimizamos otra vez. Porque ¿sabes qué va a pasar en el Ministerio Público? Él va a decir, de retiro todo, me voy a mi casa. Y le va peor porque ahí está el violentador, el agresor. Entonces, es ir con calma. Sigo insistiendo, siéntense ustedes primero, si quieren, como equipo disciplinar, y después ábranlo con el interdisciplinario para que tengan bien identificado el tema de malos tratos. O sea, no te estoy diciendo no vayas al Ministerio Público, es evalúa el caso, evalúa la situación, y si hay condiciones de referencia, adelante. Hay que hacerlo. Cuando estaba investigando esta situación del algoritmo y yo decía, pero si yo le digo al agresor que es agresor y que ya me di cuenta, ¿lo va a agredir más? Puede ser que no. Nosotros aquí en el instituto con el tema de cuidadores, para identificar el perfil del cuidador, utilizamos un instrumento para saber cuál es el nivel de afrontamiento al estrés del cuidador. Y uno de esos niveles de afrontamiento es el de expresión abierta. Las personas que son psicólogas me van a entender perfectamente. Expresión abierta es que tienen poca tolerancia a la frustración y que rápidamente, de un momento a otro, están iracundos y no controlan. Y que a la vez este tipo de personalidad va empatada o va de la mano con el evitativo. Oiga, no me ha traído su documentación para el seguro, ¿no? Para adherirlo. Necesito que traiga su acta de nacimiento, su INE y, no sé, otro documento que tú quieras. El comprobante de domicilio. Ah, sí, ahorita voy, ¿no? Pero no llega. Llama a otro familiar. Oiga, es que ya llamé con su hermano y le dije que traiga este documento. La hermana, oye, ya te llamaron y me dijeron que, sí, pero primero me voy a cortar, voy a desayunar, me corto el cabello, me baño y después voy. Aquí, este tipo de persona es de los que debemos de tener cuidado, porque ahí está tu potencial maltratador, es él. Casi te lo tengo probado, o sea, lo tengo probadísimo, es él. Necesitamos buscar dentro de la red a alguien más que se haga responsable de la persona, como por medio de la entrevista.
si está consciente la persona mayor, en el caso de hospitalización, con él. Pero no le vamos, yo te recomiendo que no se manejen las cosas tan abiertas, ¿no? Es que es por maltrato, no. Hoy estamos un poco inquietos y quisiéramos investigar, y así te vas metiendo en el tema con él hasta que ya sea más evidente y que él entienda. De hecho, en la escala de maltrato, dice, todos vivimos circunstancias difíciles. Hay situaciones, no es para juzgar las cosas buenas ni malas, simplemente son cosas que nos pasan en la vida. Y quisiera que me contestara, por ejemplo, estas preguntas. ¿En alguna ocasión a alguien que le ha hecho sentir mal? Siempre vas a decir a alguien, y ya cuando terminas, es quién. Ahí te das cuenta que justamente es la persona que está como responsable. Entonces, sí hay que abrir un poco más el panorama con las personas que se dicen responsables ante el servicio de salud, porque no siempre lo son. Espero haber contestado un poco tu pregunta y sigo insistiendo, por favor, convoquen a reuniones, incluso con el comité de ética, porque cuando hay un conflicto, un dilema, un problema ético, ellos entran, ¿no? Entonces, que ustedes tengan, que vayan haciendo su algoritmo para la atención. Y mucho de esto es maltrato psicológico, el pasivo. Pocas veces se manifiesta el activo en los hospitales, ¿no? Que el cuidador, ay, te dije que comas, ¿por qué no comes? ¿No? Desde ahí comenzamos. Muy bien. Sí. Yo te iba a preguntar, ¿qué opinas sobre la denuncia del adulto mayor ahora hacia los hijos? No, es algo que se tiene que hacer cuando se tenga que hacer. Lo que pasa es que tenemos muy estigmatizada a la familia, la tenemos sobrevalorada, me van a disculpar ustedes. Por eso enuncié la encuesta. O sea, la familia, para mí, mi ideal de familia es ese, unión, apoyo, solidaridad. Pero mi familia, me doy cuenta, no, alguien te puede decir, me doy cuenta que mi mamá me tuvo en abandono. Ella se iba y no nos avisaba, mi papá tomaba, mi papá nos cuidaba, no, o sea, no. Llevarme con mis hermanos, también neuróticos, no quiero. Entonces, justo esas historias de vida siguen avanzando y llega un momento en que cambian los roles. Entonces, sí, sobre todo los hijos que tienen un afrontamiento al estrés abierto, evitativo, y hay otro que es autofocalización negativa. Cuando tienen esos tres perfiles, son los más peligrosos para el cuidado, porque van a maltratar. La de autofocalización negativa es malo porque a mí me tenía que tocar cuidar a mi papá. ¿No? Pues ya ni modo. Y entonces se combina con el evitativo porque no hay adherencia. Se me olvidó sacarte tu consulta. Tu medicamento se me olvidó el de la mañana, pero mira, tómate estas dos y te pones al corriente. Entonces, justo esos perfiles tenemos que identificarlos. Muchas gracias, Victoria. ¿Alguien más que quiera hacer alguna participación, alguna pregunta? En el chat hay algunos comentarios sobre lo que se ha estado comentando. Por ejemplo, Susana López dice, conozco casos en que el hombre, que es quien pudo generar una pensión, es abusado económicamente, lo usan incluso para pedir créditos, sus hijos y nietos. Se repiten y perpetúan los roles, mujeres que les dejan cuidar a las nietas y nietos cuando ella ya no puede o no quiere. Es correcto. En este caso, esto es muy frecuente. Fíjense, primero es la psicológica en los abusos y después viene la de bienes, los financieros o económicos. Y puede ser que la persona mayor lo sabe, pero tiene miedo. Uno, el constructo que ellos tienen de cómo voy a denunciar al hijo. Ponte que eso lo supere. Pero después, ¿a dónde me voy? Si es lo único que tengo. No decimos que la familia es lo más importante, ¿no? ¿Hacia dónde me voy? Yo digo, Victoria,
El secretario de Hacienda no va a estar de acuerdo conmigo, pero deberían de haber albergues para personas mayores. Aquí el riesgo es como la parte de abandono y la situación de dependencia. No se crean. ¿Por qué creen que no hay espacios? Porque son altamente costosos. El Instituto Nacional de Geriatría no da atención porque es muy costoso. La respuesta que se tuvo de Hacienda en su momento fue: para eso tienes a cardio, para eso tienes a neuro, para eso tienes a dinero, para que ellos den la atención, y además son especializados. Entonces, el giro que nosotros tenemos es hacia el personal de salud, la capacitación y formación de recursos humanos especializados. Entonces, y si lo agregas con el diseño 2030, pues lo que tenemos que hacer es focalizar o revirar la concepción, el constructo que se tiene de las personas mayores, y también, justo como veíamos en el video, es la misma persona pero con diferentes trayectorias. Tú puedes tener capacidad funcional alta y estable hasta donde la vida te dé, pero para eso tienes que cuidarte, y es algo que no nos gusta. No nos gusta tener actividad física, no ejercicio, no. No nos gusta tener una alimentación saludable, no nos gusta. Entonces, he ahí la explicación, entre otras cosas, de por qué tenemos altos índices de hipertensión y de diabetes, porque no nos cuidamos. Y el sistema de salud, ustedes saben, no aguanta, es demasiado. Y aparte le agregas estas cargas sociales, pues esto es una verdadera telaraña. Pero yo, fíjate, yo hace 20 años decía, ¿dónde están los viejos de 2020? ¿No? Y ahora, pues, es ¿dónde estamos los de 2050? Somos nosotros. Entonces tenemos que ir generando el andamiaje para poder llegar allá. Pero es todos los días, ¿eh? No nada más los días 25 de noviembre, 15 de junio. Es todo el tiempo que tenemos que hacer. De verdad que sí los invitamos a capacitarse en el tema. El Instituto Nacional, sigo insistiendo, está en el área de educación a distancia y constantemente tiene cursos en línea y son gratuitos. Ya hay otros cursos que son presenciales y eso sí tienen un costo, porque lo que nosotros queremos hacer es evaluar y certificar en competencias al personal de salud, ¿no? Que sí lo sepa hacer, que sí sepa orientar. ¿Cómo? Pues desempeños, ¿cómo lo estás haciendo? Hizo esto, dijo esto, ¿no? X, Y, Z. Tenemos varios, desde el más básico, que es identificación de factores de riesgo funcional, que es prácticamente en lo comunitario, identificar que la persona que viene por su propio pie, identificar sus potenciales riesgos para la discapacidad. Igual con otros temas, estimulación cognitiva, capacidad funcional, ese es un tema muy del tema de medicina geriátrica, sobre la valoración geriátrica integral, alimentación y actividad física multicomponente. Entonces, pues, por supuesto que cuenten con nosotros, aquí estamos, y espero que pues sí nos vayamos a sentar y dialoguemos, hablemos sobre el tema de los malos tratos en personas mayores. Pues muchísimas gracias, Victoria, por este primer paso que estamos dando aquí desde Hospital General Balbuena para capacitarnos, para entender un poco de estos temas y hacer mejor nuestro trabajo con las pacientes, con los pacientes adultos mayores. Si no hay un comentario más, alguna pregunta, pues vamos finalizando. Del espacio del albergue, ya me perdí. Te lo escribo, Abigail, y tú me ayudas a replicarlo, por favor. Sí, claro. Pero sí son de los que cuando se capis, algo así, el CAIS de El CAIS. El CAIS de Comunicor. Son como los espacios donde aceptan a los psiquiátricos. Pues muchísimas gracias, un abrazo desde donde quiera que estén. Los saludamos desde el Instituto Nacional de Geriatría, en Periférico Sur San Jerónimo. Muchísimas gracias a todos los presentes, a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Muchísimas gracias, Victoria. Si nos dejaran tomar una foto grupal, quienes pudieran prender sus cámaras, esta foto se va a compartir en redes, entonces si no quieren prender cámara, está bien, pero nos ayudaría mucho si pusieran alguna reacción también. Muchísimas gracias. Para cerrar el día de hoy, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.
Gracias, Victoria. Hasta luego. Victoria, estamos en contacto para entregarte tu constancia lo más pronto posible. Cuando la tengamos lista, te contactamos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.